En esta noche de miércoles, la jefa de la oficina del programa de gobierno y 4 periodistas están frente a usted, a 8 columnas. Oiga, no sabe qué gusto nos da saludarlo en esta noche del miércoles. Le agradezco la oportunidad a usted, que nos permite entrar a sus hogares a las 10:30 de la noche. Por supuesto, a la subdirección de noticias y a la dirección de Radio Televisión de Veracruz. Usted pide este programa, que es un debate de ideas, un intercambio de ideas, y también cuando tenemos invitados de la calidad que hoy tenemos. Por eso le agradecemos muchísimo. Voy a presentar a nuestra invitada y después, por supuesto, haré lo propio con nuestros compañeros periodistas. Está pues la jefa de oficina del programa de gobierno, la doctora Baltros Martínez Olvera. Doctora, muchas gracias. Muchas de veras, gracias. como le aprecio mucho. Feliz año. Que haya un año de mucho trabajo y de mucho éxito este 2020, ¿no? Mucho trabajo, seguro que sí. Y también esperamos alcanzar fuertemente las metas para este gobierno. Y ya les estaré a ustedes desmenuzando, ya las Así estaremos es, platicando ya las platicamos. en este espacio. Naldi, como que me desorienté. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Me da Un mucho gusto saludarte. Gracias. Bienvenida. Don Iván Peralta, qué gusto verte. Don Ramsés, buenas noches, maestra. Bienvenida. Adriana Sánchez Cano, qué gusto. Adriana. Es de cariño. Adriana, ¿cómo estás? Adriana Sánchez Cano. Ramsés, qué gusto. Bienvenida, Gracias. doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Le Compañeros, mandamos un buenas abrazo noches. a Leti Estamos Rosado, que no nos acompaña en esta. Los títulos. Y hace 15 días tampoco nos acompañó, así que le mandamos un abrazo. Don Memo Muñoz, que la fuerza te acompañe. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y bueno, por supuesto reiterar la bienvenida a la doctora Baltro aquí para platicar mucho de todo esto que ha pasado a lo largo de este año de gobierno. Si alguien conoce el proyecto desde su formación, a raíz, es la doctora Baltros Martínez Olvera, que estuvo caminando todo el estado de Veracruz. Y cuando gana el ingeniero Cuitlagua García Jiménez, se va a un área intelectual, un área estrategia, que es la jefa de la oficina de programa de gobierno. Y me acuerdo que hace un año, por estos meses, en enero, doctor, estaba usted haciendo estos foros para preguntarle a los veracruzanos en toda su extensión, en toda su esencia, pues el plan veracruzano de desarrollo que ya es una realidad. Y ahora lo que hace falta es, o lo que se está por hacer es, que se estén llegando a las metas establecidas por este plan, que mediante foros, usted preguntó, usted cuestionó, y es una participación de todos, ¿no? Así es. Bueno, yo me acuerdo que tuvimos la oportunidad Sí. de platicar, se lanzaron las mesas de trabajo. Vaya, esta administración tiene criterios muy claros. Primero, llegar a las zonas que han sido más desfavorecidas. Entonces, en las mesas de trabajo nos fuimos a zonas que típicamente no habían sido consideradas porque además de incorporar poesía, academia, poesía, empresariado, poesía, expertos en ciertas áreas, tenemos que involucrar al ciudadano común. Y el ciudadano común en la gran parte de nuestro estado, pues está en la zona rural. Entonces tenemos población en ciudad, que nuestras necesidades y características son muy diferentes, los jalapeños, a lo que puede referirnos las necesidades de la población del último municipio del norte del estado y de nuestros municipios del sur. Entonces eso fue lo que hicimos. Efectivamente tuvimos la oportunidad de integrar todas estas diferentes vistas y necesidades del estado. Y bueno, pues muchas gracias por la presentación de una servidora. Efectivamente lo que hacemos en programa de gobierno es trabajo de análisis todo el tiempo, que analizamos grandes cantidades de información para ponerla a disposición del gabinete, del Ejecutivo, y fue como se fueron conformando las líneas que necesitaban atenderse con prioridad en esta administración. Entonces analizas la situación del Estado, como la tomas cuando llegas, analizas las necesidades sentidas para la población, porque hay diferencia entre los datos duros que nos da una institución evaluadora que la referencia que te da la población y, por supuesto, los recursos con los que cuentas. Entonces, en esas tres rubros es que se determinan las decisiones de qué podemos hacer realista. Eso lo he enfatizado mucho. Esta administración
se puso muy claramente como una de las banderas la honestidad. Y es honesto decir a dónde vamos a poder llegar en la situación en que tomamos el Estado. Y eso fue lo que de manera muy clara tratamos de plasmar en el Plan Veracruzano. Maestra, son 3 principales los objetivos que están en el Plan Veracruzano de Desarrollo, que si mal no recuerdo, derechos humanos, bienestar social y desarrollo económico. A un año y meses de este gobierno, ¿cómo pueden analizar, digamos, cómo pueden evaluar de estos 3 rubros cuál es, digamos, el más avanzado? Muy bien, sí, tenemos bloques de necesidades, sí, necesitamos atender nuestro tema educativo, porque tenemos un sistema educativo sumamente complejo, de los más complejos a nivel nacional, por nuestra dispersión poblacional, entre otras cosas. Sí. Tenemos, por supuesto, necesidades, pero de desarrollo económico sí, como lo tiene todo el país, pero voy a enfatizar, y esto viene, ustedes saben que estamos alineados a lo que es la planeación federal. Queremos el bienestar, ¿sí? Y son 2 conceptos distintos. Desarrollo económico, como actualmente lo miden las instancias, te habla de crecimiento. Y el crecimiento en un esquema de una política económica distinta que venía acostumbrándose con las administraciones, te habla de un despliegue económico de algunas empresas que van haciéndose grandes capitales, en el que desafortunadamente dejas fuera a gran parte de la población. Lo que queremos es democratizar. Por eso, con enfoque de derechos humanos, quiere decir que esta administración y la federal pone al centro a las personas, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, hablar de un bienestar social en el que los beneficios permeen a la mayoría. Es una política, un modelo económico distinto, ¿sí? En el que, no lo digo yo, el índice de desarrollo democrático te lo marca muy claramente. Entre más disparidad haya, entre más discriminación económica haya, menos posibilidad de desarrollo tenemos una población en general, sobre todo como la de nosotros, tan amplia. La situación de Veracruz, además, es compleja porque somos una población muy grande. Para este conteo 2020 se está calculando llegar a los 8,5 millones de veracruzanos. Okay. Habrá, doctora, enlazando la pregunta que ya hacía Guillermo, ¿habrá un reajuste al Plan Veracruzano de Desarrollo que ya tenemos y que está en marcha? ¿Y cómo se visualiza este reajuste si es que se fuera a dar? Qué bueno que lo preguntas. Para mí es muy importante comunicarlo. Y sí quiero hacer una diferencia clara. Hemos tenido, desde que México entra en los esquemas internacionales de planeación, se ha venido haciendo trabajos de planeación. Sin embargo, contamos con planes estatales. Sin embargo, no contábamos con revisión de los planes estatales. Esta administración, precisamente en el rubro de transparencia y honestidad, se puso como meta dejar muy claro una medición para demostrar si vamos alcanzando los objetivos que nos interesan a todos. En este sentido, nuestra ley de planeación y de hecho nacional te permite precisamente hacer cortes para poder hacer ajustes, actualizaciones. Este año precisamente tenemos que apegarnos formalmente al Plan Nacional, estamos alineados, pero siempre las cosas tienen que formalizarse. Y justamente en este periodo estamos haciendo el corte de información, la actualización, el análisis de los indicadores, cómo se movieron. Debo de aclarar que en el Plan Veracruzano estamos viendo indicadores estratégicos, es decir, que son medidos por instancias externas, pero asimismo tenemos otros tantos internos que pueden ser comprobados con los registros de gobierno del Estado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Precisamente actualizar esta información que en su momento no quedó plasmada para poder demostrar cómo estamos midiendo la información tanto de datos duros como de percepción. Y bueno, finalmente el esfuerzo que estamos haciendo ahora mismo es que en este año, esperamos que en marzo salga ya al público una plataforma de seguimiento que estará abierta permanentemente para que se pueda ir consultar los avances. En marzo, a partir de marzo. Hablabas un momento
del tema del desarrollo económico y esta modificación en una visión gubernamental, ¿no? De atender a las personas como eje central. La queja es recurrente, en realidad es que, sería hasta tonto tratar de negar que hay descontento de parte de la iniciativa privada. Estaban acostumbrados al esquema anterior, quizá, y bueno, pues ellos ven como que no hay crecimiento, no como ellos lo acostumbraban, evidentemente. Ya con esta nueva visión, a lo largo de este primer año, ¿cuáles son los...? ¿Ha tenido avances, por lo menos, este nuevo esquema de ver el desarrollo económico? Sí. La brecha de ingresos de la que hablaba, ¿no? Que hay que cerrarla al final, si no, no se puede. Así es. Sí, definitivamente estamos acostumbrados a otros esquemas y a otras mediciones. Tenemos población de muy diferentes participaciones, ¿no? Tenemos al empresariado que por supuesto que lo que quiere ver es su ingreso, ¿no? Y tenemos a un gran número de población que no tiene oportunidades en ese sentido. Sí es cierto, hay cierto sector que se ha expresado quizá inconforme al respecto del crecimiento. Sin embargo, también tenemos otro gran porcentaje de empresariado que entiende perfectamente el cambio. Que los tiempos son distintos, ¿sí? Por supuesto, o sea, es innegable el acuerdo que debe haber entre convenio y empresariado para permitir la generación de empleos. Eso sin duda. ¿Qué puede hacer gobierno, ¿no? O los gobiernos en este sentido? Bueno, sí, una es apostarle a la inversión pública, por supuesto. Y ahí es que está tratando de hacer gobierno, pues una despresurización de la deuda que tenemos. El día de hoy tenemos ya más posibilidad de disponer de efectivo para invertirlo. Y el cálculo, ese tema, por ejemplo, se va moviendo muy positivamente y es uno de los centrales. Veracruz ha sido observado desde hace muchos años por instancias internacionales al respecto del mal manejo de sus finanzas. Exacto. El día de hoy, ese es un punto que esta administración ha considerado prioritario, precisamente para, quizá no inmediatamente, pero sí ir generando más recurso que poder destinar a beneficios de largo plazo. ¿Qué esquema estábamos acostumbrados anteriormente? Ver administraciones que llegaban con magnas obras. Te platico, generalmente estas magnas obras dependían, pues, de una gran inversión que generalmente venía de una nueva deuda. Y esta gran inversión, pues, se daba a ciertas grandes empresas que cubren con los requisitos que son necesarios. Claro. ¿Qué se quiere ahora? Y ustedes me imagino que escucharon el discurso del presidente, ahora, esta primera visita que hizo. Queremos cosas hechas por la gente de a pie, común, para poder darle ese dinero no al gran empresario nada más, que no es malo. Que ponía de ejemplo a Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, sino también a la gente de la comunidad que necesita ese empleo y reactivar la economía local. Ese es el cambio de esquema y de política económica que también va a beneficiar, por supuesto, a las grandes empresas, porque hay obras que se están impulsando, pero un poquito dispersar más dónde están cayendo los beneficios. Que no todo se fuera hacia las grandes empresas, no toda la inversión. Pero ¿qué pasa en el tema, por ejemplo, de apoyar precisamente, digamos, a los microempresarios o a las personas que están iniciando con un proyecto? ¿No? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Hay apoyo por parte del gobierno? Sí, ¿Hay políticas para apoyarlos y entonces ejemplo, que se reactive esta parte? Claro. Por ejemplo, una de las mediciones que hacemos precisamente y nos comparamos con las administraciones anteriores es el apoyo a las MIPYMES. Te puedo decir que subió un 40% el apoyo a las MIPYMES, pero ¿dónde o cómo? Bueno, tenemos obviamente 15 ciudades grandes en las que generalmente hay movimiento económico y concentración de población. Por supuesto que ahí tiene que llegar el apoyo a estas MIPYMES, pero también tenemos áreas
Bueno, varios municipios, pero me voy a concentrar en 12, que definitivamente están en condiciones muy lamentables. ¿Cómo podemos ayudarles a salir de esas condiciones que no sea el esquema paternalista? Bueno, apoyando a esos pequeñitos productores en un esquema en el que puedan irse moviendo en conjunto, exactamente, y hacia allá también fue el apoyo. El día de hoy tenemos más pequeños emprendedores que se están agregando a esquemas, por ejemplo, de tiendas de autoservicio, con este impulso, ¿no?, de marca que les está facilitando con capacitaciones, con cierto apoyo, para volverse pequeñitas empresas, ¿no? Ya no nada más en nuestras 15 ciudades grandes, sino también en zonas de producción indígena. Entonces van de la mano con, por ejemplo, con la Sede Sol, y están viendo también ese tipo de impulso con programas como Mujeres Emprendedoras y demás. Sí, en estos esquemas precisamente son los que se ha buscado apoyar. Zonas de atención prioritaria, que son para nosotros justamente los municipios que han estado un poquito más castigados o mucho más castigados. ¿Los recuerdan cuáles son? Tenemos varios. Pero de estos 12 de los que se refería. Ajá, son nuestros municipios que caen indígenas, ¿no? Eso es Mixtla, exactamente. Tehuipango. No han dejado de estar en la lista y tienen años ahí. Precisamente mencionaste un momento que ustedes trabajan con muchos indicadores que dan diversos organismos, diversas instituciones, y obviamente se van moviendo constantemente, pero también por otro lado está la percepción. ¿Cómo hacerle para que coincidan esos indicadores con la percepción de la gente? Porque luego, por muchos esfuerzos que se hagan, de pronto la gente dice, es que la autoridad dijo que ya se implementaron medidas para acabar con la corrupción o con la seguridad, lo que sea, y de pronto la gente dice, es que yo no veo resultados, ¿no? ¿Cómo hacerle para compaginar indicadores, esfuerzos con percepción? Bueno, tenemos indicadores externos de corrupción que este año se tendrían que mover y esperamos que se muevan positivamente. Y la percepción es importante, siempre va a ser importante, pero es muy fluctuante. Si el día de hoy yo tengo un evento que me sucedió a mí y hoy me pides mi opinión, un evento desafortunado, por supuesto que voy a opinar terrible, ¿no? Entonces es muy fluctuante y por eso se tiene que acompañar con un dato duro. Vamos a ponernos en un tema álgido, seguridad pública, ¿no? Es un tema difícil, nos afecta, mediáticamente es complejo, pero los indicadores duros van en positivo. Esto avala cierta estrategia de seguridad. Bueno, pero entonces, ¿por qué en la percepción no se mueve? Pues la percepción se movió positivamente, y no nada más en cuanto a inseguridad. Es decir, la percepción medida por INEGI nos dice que disminuyó la idea de inseguridad y que aumentó el índice de confianza hacia la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Tránsito. Digo, son dos áreas que históricamente... Sí, siempre están abajo. Sí, exactamente. Se movió en esta administración, obviamente, y muy positivamente. El reto es mantenerlo como, pues, con observaciones constantes. Aquí hay algo. Los ciudadanos, todos nosotros somos ciudadanos, vemos al gobierno como un ente externo. El gobierno está, pues, constituido por otros ciudadanos. Hay algo muy positivo en esta administración, y es que está integrada por ciudadanos comunes, ¿no? Que no vienen de grandes, digamos, cunas típicamente vinculadas a cierta tendencia política, ¿no? Entonces eso genera una cierta percepción de confianza al ciudadano común, pero además sí se han estado estableciendo candados hacia los temas de corrupción. En el Plan Veracruzano hablamos sobre honestidad, ¿sí? Porque eso es lo que queremos ver, honestidad en el servidor público. Pero la estrategia de fondo es contra la corrupción. Poner los candados al respecto. Estos candados se han establecido desde la Secretaría de Finanzas para precisamente cómo bajan las autorizaciones. ¿Y se ha disminuido la corrupción? Sí, se ha disminuido. ¿Sí? Desde la Contraloría también. Bueno,
Yo puedo poner muchos ejemplos, pero uno que para mí es muy claro es mi propia dependencia. Es una dependencia que a lo mejor es chiquita y de la que no se habla mucho, pero que tenía dinero sin que pasara por una revisión de control, ¿no? Por ejemplo, los titulares ahí podían disponer libremente Una de la caja chica. libremente, ¿no? Y no se habla mucho de eso, por ejemplo, ¿no? Los controles que se han establecido a través de la ley de austeridad, por ejemplo, limitan, ¿no?, en qué se puede operar el dinero. Y tampoco se habla mucho, pero gracias a esta ley se pudieron hacer cada dependencia ahorros al interior que nos han permitido adquirir bienes de largo plazo. ¿Qué son? Bueno, en el caso de mi dependencia, que lo que hacemos es análisis, pues equipo con el que la gente podamos, tan sencillo como una computadora, así, tan sencillo que no había. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita que mencionan su área, le toca, o hasta cierto punto, es ver que cada una de los planes se cumplan y de que vayan alineados con el plan del rector del gobierno federal? ¿Qué pasa? Entiendo que para eso hasta cierto punto puede estar la Contraloría, pero ¿qué pasa cuando detectan que en algún área, que en alguna secretaría puede ser que agarre para otro lado, que no tenga tanta concordancia? Sí, ¿no? O sea, a lo mejor van y le hacen una revisión, esos análisis y dicen, ¿cómo? Aquí estás fallando. La verdad es que nosotros, todos los ciudadanos, quisiéramos ver, es que ya están diciendo que aquí sucede eso y al otro día quisiéramos ver de que ya esa persona, no sé, se le implementó alguna sanción. No es tan fácil como eso. Y lo puedo decir aquí, este gobierno está al 100% en la disposición de aceptar la denuncia. Cualquier denuncia que un ciudadano tenga se tiene que aceptar y la Contraloría está trabajando al respecto. El mayor, es decir, del trabajo que realiza la Contraloría, el mayor porcentaje se va a prevención precisamente cuando se nota algún movimiento que no está del todo claro conforme a la ley de adquisiciones, por ejemplo, entonces se tiene que observar. Y la dependencia está obligada en un periodo a dar respuesta al respecto. ¿Qué pasa si no se da una respuesta lógica? Se procede a una investigación. Eso es por parte interna, pero también el control viene de parte de la Federación. Entonces, por eso se establecen convenios Contraloría-Federación, ASF, para regular, ¿no?, cómo se está gastando el dinero y si se está aplicando correctamente. En la mayoría de los casos, este año de los casos que hemos revisado, las observaciones de tipo administrativo, porque es preventivo, afortunadamente han caído simplemente en te faltó una firma, en el documento no agregaste las 3 tantos de copias, y se los puedo decir porque es algo que yo pregunto constantemente. Hiciste 84 revisiones, a mí dime de qué tipo y cuáles fueron graves. Son administrativas. Eso, por supuesto, que nos tiene hasta el día de hoy tranquilos al respecto. Y vuelvo a repetir, tanto la Contraloría como la ASF tienen una dinámica distinta ahora, ¿no? Desde su oficina, doctora, el diseño de las políticas públicas, ¿hay alguna en específica que le haya fallado en este año, de la que quisiera compartir con el público, que puede ser rediseñada o, digamos, un área de reforzada? Exactamente. Sí, bueno, lo que estamos revisando ahora, que es en ir en línea en nuestros preceptos básicos, ¿no? ¿Qué quiere esta administración? Quiere justicia social, quiere atender con enfoque de derechos humanos, y esto quiere decir primero al mayor rezago, quiere cumplir en tema de honestidad, quiere cumplir en tema de austeridad, y quiere, por supuesto, cumplir en materia de cultura de paz, ¿no?, de pacificación del Estado. Entonces, si nos vamos en esos preceptos, el área de oportunidad que yo veo ahora mismo, y que es el reto de 2020, es que los esfuerzos, tanto en inversión pública como en acciones del Estado, caigan con mayor acuerdo en nuestras zonas prioritarias. ¿Por qué lo digo? Lo voy a explicar más claro. Tenemos 4 regiones
que tienen los municipios más pobres. La Huasteca Alta, el Totonacapan, son, bueno, las altas montañas donde tenemos muchísimos municipios y la región Olmeca. Han caído acciones, pero el año pasado, que apenas estábamos tomando el gobierno, se tuvo que terminar con los compromisos de la administración anterior y no cuadran con la lógica de esta administración. Por lo tanto, pues tuvimos que ir de a cachitos, ¿no? Hicimos, pues bueno, hicimos obras en algunos municipios prioritarios, pero también había que cumplirlo. Terminar las que ya estaban pendientes. Aterrizamos en la pregunta, vamos a una pausa. Claro que está sí. la doctora Baltrop Martínez Olvera, es la jefa de la oficina del programa de gobierno y está a 8 columnas. Pues estamos teniendo una muy amena y muy ilustrativa charla, porque hay mucha gente, yo sé que usted quizá no sabía qué función tenía la oficina o la oficina del programa de gobierno, que por cierto, si mi memoria no me falla, desde el sexenio de Miguel Alemán se instauró esta figura. Pero a ver, aterricemos entonces, doctora. Usted me decía que estaba viendo algunas cuestiones de las zonas pobres y que estaban viendo ahí. Sí, por supuesto. A ver, en términos muy claros, nuestros esfuerzos al llegar coordinados impactan mejor que estar haciendo esfuerzos que por tener que terminar compromisos anteriores cayeron desarticulados. Entonces ese es el gran reto ahora para poder tener un mejor movimiento de percepción. Doctora, uno de los programas que lanzó este gobierno es el de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. En él hay acciones que deben de ser transversales y que todas las dependencias tienen que participar. ¿Cómo ve este caminar que ya llevan en 8 o 10 meses, ¿no? Creo que empezó en marzo. Sí, muy bien. Bien, a ver, seguimos teniendo muchos pendientes en este sentido. Al interior de la administración pública puedo decir que ya permeó, ¿no? Que ya estamos conscientes, es difícil, es un tema cultural difícil porque requiere mucha capacitación, ¿sí? ¿Qué necesitamos ahora? Permearlo hacia afuera. Mucho me preguntan, ¿pero por qué va tan lento? Pues va tan lento porque es muy fácil decir, ahora ya nadie ejerce violencia o estereotipos en contra de la mujer, pero inconscientemente lo hacemos. Entonces necesitábamos capacitar muy bien al servidor público que va a ofrecer ese servicio a la ciudadanía para que no lo ofrezca con sesgo. ¿A qué me refiero? Todos los que tratan con empresa, con sindicato, con servidores turísticos, ¿no? Por ejemplo, necesitan capacitar al respecto para que a su vez, como ciudadanos, podamos ir permeando en una idea de trato distinto, más igualitario, sin discriminación, por supuesto. Secretaría del Trabajo en sus revisiones tiene que ser muy firme al respecto de que no haya lamentables hechos de discriminación hacia la mujer simplemente por razón de sexo, ¿no? Entonces, por supuesto, son temas que en nuestras ciudades grandes se mueven un poco más fácilmente que si nos vamos a la zona rural y mucho menos indígena, porque es distinta la cultura, ¿no? Entonces, la estrategia debe ser distinta. Pero va caminando en estas zonas rurales. En esto que me dice de zonas rurales está usos y costumbres. Así es. ¿No? Como vender a las hijas. Mencionaba, doctora, al principio que una de las funciones de la oficina del programa de gobierno es pues analizar una gran cantidad de datos y ponerla a disposición de las demás dependencias y por supuesto del Ejecutivo. Me imagino que esto le sirve para ir evaluando también al gobernador, ¿no? ¿Hay algún foquito rojo en la administración?
alguna dependencia que digan, a ver, aquí algo está fallando. No sé, desde la oficina del programa de gobierno han detectado alguna alerta. Bien. Lo que nosotros hacemos es precisamente verificar cómo van moviéndose las acciones que cada secretaría debe ejecutar. Y sí, finalmente nosotros proveemos la información pues del Ejecutivo. Claro. Y obviamente todos los que somos brazos de acción del Ejecutivo, pues necesitamos elaborar el trabajo a tiempo y en forma, porque si no automáticamente podríamos desmejorar la imagen del gobernador, eso es obvio. ¿Qué hacemos entonces? Verificamos cómo se van moviendo y nos reunimos precisamente para analizar en conjunto, ¿no? Cuáles pueden ser las explicaciones de un movimiento positivo o negativo, ¿no? Porque todo, tanto en positivo como en negativo, se tiene que analizar. Parece absurdo, pero incluso si se movió muy positivamente. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le hicimos? La receta, ¿no? Sí, parece ya de... Bueno, hasta por eso me das lata, sí, también por eso les doy lata. Sí, efectivamente podríamos llamar focos rojos en el sentido de hay que ajustar. Sí, digo, no en un tema peyorativo, sino áreas de oportunidad. ¿Y cómo lo vamos a ajustar? Claro. Porque este es el compromiso, ¿no? Claro. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente para eso se pone a disposición de la información, para analizarla en un mapa completo, porque las acciones de uno son interdependientes de otro. Claro. Ustedes precisamente también, y bueno, la vimos ahora en noviembre que se presentó el primer informe de labores que se estuvo precisamente a cargo de llevarlo al Congreso del Estado, pero también vino toda esa etapa después de que ustedes mismos son quienes hacen este análisis, ¿no? de todo lo que se informa, y tengo entendido que incluso ya están ahora trabajando, perfilándose para el segundo informe. Le quisiera preguntar, a lo mejor es un poquito como un plan de autoevaluación por parte de ustedes, y un poco lo que decía Iván, ¿qué calificación se pondrían ustedes después de este año y meses ya de gobierno, sobre todo con los resultados de este recién pasado primer informe? Ok. Es una pregunta complicada, pero... Y a la vez muy fácil. Pero... Sí. Exacto. Pero yo creo que la respuesta la vamos a construir. Yo tengo dos opciones: responderla como ciudadana, responderla como servidor público, pero lo voy a responder con datos, ¿no? Okay. El estado financiero de Veracruz. El día de hoy tenemos calificaciones que no habíamos logrado en mucho tiempo por instancias externas. El día de hoy tenemos flujo gracias a, voy a usar un término quizá incorrecto, despresurizar la deuda pública. Gracias a eso tenemos recursos para invertir, ¿no? Salió la noticia de la deuda con la universidad, pero también había que agregarle la de los empresarios, y en un ratito seguro agregaremos la del IPE, ¿no? Que no es de esta administración. Más todo lo que se ha pagado, que se traía de deuda desde Duarte a municipios. La bursatilización, mal llamada bursatilización. Y empresas, ¿no?, que han estado también poquitos, sí, ¿no? Exactamente. Claro, este es un plan a 6 años, pero el primer año del gobierno en tema financiero, híjole, yo te lo voy a calificar con 10, ¿sí? Y tiene que ver con la austeridad. Entonces, esa es parte, cuando se dice, ¿dónde está la austeridad? Ahí está la austeridad. El manejo financiero, la verdad es que ha sido impecable. No hay dispendios, vamos. No. Nada. En ese punto, que es uno de los centrales para esta administración. ¿Y por qué es central? Porque si no movemos ese punto, no movemos nada. No hay manera. Vaya, personalmente, si nosotros gastamos más de lo que ganamos, no, pues, ¿en qué momento vamos a salir del hoyo? Vaya, si queremos adquirir un bien a largo plazo, como sería una casa, un auto, una propiedad, es imposible hacerlo. Si no tratas de... Si no hay orden, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese sentido. Derechos humanos, pacificación del Estado. Bueno, a ver, la problemática es compleja y muy amplia, porque tiene que ver con muchos
factores que a lo largo de los años se han descuidado en el Estado. Y no nada más por política estatal, sino también nacional. Bueno, tenemos un tema de seguridad complejo. Pacificar al Estado va a ser difícil. Pero los indicadores, tanto de percepción como de dato duro al respecto de seguridad, afortunadamente han ido en positivo. ¿Ya cumplimos con eso? No, todavía no cumplimos, porque la problemática es muy grande. Es decir, el que yo logre un avance no quiere decir que ya esté resuelto, pero haberlo logrado bajo las condiciones económicas, sociales y de rezago que teníamos, es positivo. Entonces, yo ahí sí quiero ser muy enfática en que eso nos indica, todo dato duro que se mueva, nos indica que va bien el camino. Todo lo que se plasmó en ese informe, doctora, hay evidencia, es palpable. Mucho claro. Se ha dicho de otros informes, por ejemplo, Fidel Herrera, que informaron, reportaron obras que iban y los puentes no estaban, o estaba la base y no lo terminaron y estaban reportados como terminados. Le pregunto también esto porque en ese momento la oposición, creo que el PRI, salió a decir que era un informe de mentiras. Sí, todo está plasmado, te digo, tenemos indicadores externos e internos. Estos de los que yo hablo son externos y los internos también nos han, nos juegan en positivo. ¿En qué sentido? A ver, el compromiso fue mejorar las condiciones laborales de del personal de seguridad pública. Se ha hecho, ¿sí? Tanto en sueldo como en capacitación. Mejorar, bueno, obviamente la estrategia de combate directo a la delincuencia, ahí están los resultados. El asunto de atención a la población rural, sí, efectivamente, donde más se ha tratado o apostado. Un ejemplo, la medición de kilómetros carreteros pavimentados. Hay diferentes clasificaciones de carreteras. ¿Mejoró? No mejoró a lo mejor en las zonas más grandes, porque ahí necesitamos siempre el acuerdo con la Secretaría Federal de Caminos, que hoy mismo inauguraron, pero en toda la zona rural sí. Y vuelvo a estos criterios. ¿A dónde va esta administración? Y nunca ha mentido al respecto. Va a la población más desfavorecida y que históricamente ha sido rezagada, porque nuestro enfoque es sobre derechos humanos. Y hablando precisamente del rezago, usted, de acuerdo con su perfil, con su currículum, tiene un enfoque pedagógico. Así es. En este tema de la pedagogía, ¿cree usted que la educación es parte importante de este rezago que vivimos en Veracruz? Sin duda, sin duda. Mira, la verdad es que también en tema educativo tenemos mucho rezago, ¿sí? A nivel nacional, nuestros números no son correctos y ahí pongo otro ejemplo. El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos y toda la estrategia de alfabetización tenía un presupuesto alto durante administraciones anteriores y pues tú haces las cuentas y no logras entender por qué seguimos teniendo una cantidad increíble de gente no alfabetizada y de rezago educativo. Bueno, pues la explicación lamentable es que gran parte del recurso se iba a operadores políticos, ¿no? Que se está implementando ahora pues una estrategia en la que pues no nada más es estatal, se ha capacitado la gente con Cuba precisamente para llevar alfabetización a estas zonas y dar, a ver, aquí tenemos pocos recursos, así que tienen que darse tiros certeros. Alguna vez tú me parece que lo decías así. Eso es lo que ahora trata de hacerse, ¿no? Y ser más cautos en nuestras estadísticas. Lamentablemente, cuando todo se vuelve números y no se analiza, se puede prestar a interpretaciones erróneas. Uno de los aspectos en este sentido es que no se ha diferenciado la gran cantidad de población que tenemos con discapacidad y que no puede alfabetizarse por su discapacidad, ¿no? Entonces, cuando hacemos diferenciaciones, vamos encontrando el por qué tenemos esa situación, pues entonces podemos tener estrategias
a la población donde sí vamos a tener resultados y no vamos a estar confundiendo. Bueno, esto es por ponerte un ejemplo. El sistema educativo estatal se va a mover sin duda, también con una estrategia nacional que, vuelvo a repetir, queremos todos que sea inmediato, pero hay aspectos que son un poquito más lentos porque pues desde la misma son escuela, complejos. desde las Así escuelas. es. Los programas que tienen actualmente. Sí, bueno. O sea, la gente que tiene acceso a la educación, pero los programas en cómo están diseñados actualmente. Mira, ese es otro ejemplo de las cosas que sí están sucediendo en Veracruz con estos criterios de la población que menos tiene. En nuestras zonas rurales, en Veracruz tenemos muchísimas escuelas multigrado, es decir, un maestro que atiende a los alumnos de todos los grados. Tenemos una cantidad impresionante de escuelitas de este tipo. Estas escuelitas están pues prácticamente donadas y entonces el terreno no les pertenece. Debido a que no les pertenece, entonces ni el Estado ni la Federación les puede proveer recursos. Entonces es como si no existieran. ¿Qué se ha hecho ahora? Pues darles el terreno para poder invertir y que los niños tengan mejores condiciones de aula, que el maestro puede enseñar, se llaman condiciones dignas, ¿no? Claro. Y finalmente es decirle al niño, a esa población que ha vivido en un círculo de pobreza, vaya, por mucho tiempo, sí importas. Sí tienes derecho a la educación. Así es. ¿Y la salud? Bueno, la salud es otro tema álgido, por ejemplo. Es los indicadores que ahora se eligieron, por ejemplo, evitar o más bien disminuir la muerte infantil, porque en estas zonas de las que hablo es donde más se da, precisamente porque el acceso a tu centro de salud te queda retirado o porque la carretera no está adecuada. Afortunadamente disminuyó, ¿no? Es decir, mejoró el servicio en la zona. Pasa lo mismo, tenemos grandes áreas de oportunidad en el tema de salud porque tenemos mucha población, una. Dos, tenemos varios centros de servicios de salud en los que sí hay un médico, pero no se estaban dando las consultas adecuadas. En este año fuimos muy enfáticos en la Secretaría de Salud en aumentar el número de consultas, es decir, llegar a más población. Se hizo. Tenemos los números registrados. Bueno, disminuyó afortunadamente la muerte infantil. Aumentó el registro de niños nacidos inmediato. Esto es importante porque te da de entrada la identidad y el derecho a, ¿sí? Veracruz estaba rezagado en ese sentido. Afortunadamente ya se mejoró. Y por ahí a veces se hace un tema como de chiste de por qué el conteo de médicos tradicionales en nuestro estado, porque son los médicos que nos están ayudando a atender en las localidades donde nadie quiere llegar. Así es, doctora, recién Oltra, mencionaba hace un momento que mucho de los ejes importantes de este gobierno es precisamente atender todas estas zonas, estas comunidades, municipios que habitualmente no habían sido atendidos, donde hay mayor pobreza, que eso me parece, si me permite la expresión, bastante positivo. Pero, sin embargo, también hay esa percepción, a lo mejor en las grandes ciudades, que pueden decir es que pues, aquí qué hay o qué nos ofrecen, ¿no? O estamos desatendidos también. ¿Qué se contempla también para de alguna forma mantener y no descuidar los grandes centros? Sí, es muy bueno que lo menciones y no me dejará mentir mi equipo que me acompaña. Justamente estamos en reuniones con el equipo por lo que acabo de comentar. Si el año anterior tuvimos muchas acciones pero que lamentablemente no cayeron donde nos hubiese gustado, ¿no? Este año tienen que caer. Y aunque vamos hacia esa población, por supuesto que en los grandes centros de población, en las grandes concentraciones, las necesidades aumentan. Sí. Y entonces hay necesidades básicas que tenemos que cubrir, como son el acceso a los servicios de salud. Y vaya, quiero ser muy clara. A ver, el hecho de, como lo dije en seguridad, el hecho de que algún indicador mejore, que es bueno, ¿no? Para nosotros nos quiere decir, bueno, el esfuerzo que hiciste ahí dio un resultado positivo. Lamentablemente,
las áreas, el rezago que tenemos es tan grande que cubrirlo Es como no dar un es tan pasito, inmediato, ¿no? es un pasito en una gran escalera que tenemos. Entonces, es ahí donde, bueno, tú preguntabas, ¿cómo cuadramos percepción con datos, no? Bueno, se va moviendo, ¿no? Afortunadamente, siguen faltando todavía cosas por hacer, no quita gobierno el dedo del renglón. Precisamente con estos ajustes que hacemos en que la oportunidad de que nuestros esfuerzos caigan ahora mismo en el calendario que esta administración impone, pues es este 2020 y así esperamos que empiece a percibirse un poco mejor. Y bueno, ustedes saben que a nivel federal también hay movimientos en el área, por ejemplo, de salud, que vienen a la línea estatal, que cuando terminen de realizarse la transición, creo que va a ser un gran beneficio para la gran cantidad de población que en Veracruz no cuenta con ese servicio. Es de manera interna, por ahí el área de planeación de la Secretaría nos dice, no, pues es que son nadavientes, porque ni seguro, ni ISSSTE, ni popular, lamentablemente. Esperemos, obviamente vamos a tener que ser muy estratégicos para lograr cubrir estos servicios. Hablaba de las zonas estratégicas donde tienen que caer las acciones, pero también es cierto, la pobreza ha migrado a las ciudades. Sí. Entonces creo que va un poco ahí la pregunta de Memo. ¿Cómo balancear? Porque, por ejemplo, creo que lo platicábamos con el secretario de Infraestructura. En el ayuntamiento, en el municipio de Veracruz, no en el ayuntamiento, en el municipio de Veracruz se quejan de que no hay inversión de CIOP para el municipio, pero sobre todo para los cinturones de pobreza que se han formado en los últimos años, ¿no? ¿Cómo balancear? O sea, ¿cómo no nada más irse a las zonas in situ, si se permite la expresión, donde la pobreza, las condiciones son pues muy palpables? Sí. ¿Y cómo no desatender a esa gente que ha formado estos cinturones en los núcleos poblacionales? Así es. Sí se han hecho acciones justamente con ese criterio. Obviamente hay esa percepción de que falta la atención porque tenemos, como bien lo dices, gran concentración de población. Sí se ha ido para allá. Sin embargo, este año, como bien lo decía yo, ha tratado de llegarse a lo más rural, que es lo que estaba más rezagado. Y bueno, tenemos, CIOP es un ejemplo, Salud es otro ejemplo, que tienen que llegar a las grandes concentraciones de población que esperamos cubrir de una mejor manera este año, y conforme la inversión en el área también va poniéndose en común acuerdo con la federación. De hecho, ya se tienen planeados afortunadamente, algunos centros que van a llegar. Vuelvo a repetir, no crean que la zona urbana está fuera, porque el análisis de las zonas de atención prioritaria con rezago de pobreza, marginación y rezago, con estos tres criterios, se analizan por cuadrante, ¿no? Por polígono. Y los polígonos nos indican dónde tienen que llegar las acciones. Pero estas acciones están llegando, ¿de qué manera? O sea, me refiero a, ¿están entregando como tal lo necesario o están enseñando a trabajar con lo que se tiene o con lo que se puede tener, ambas, para que sean parte de ya? Ambas, depende del programa, ¿no? Por ejemplo, hay acciones que llega directamente gobierno del estado y otras que tienen que ser en coordinación con municipio, porque son inversiones conjuntas, ¿no? Los programas sociales, bueno, esta vez se ha preferido mantener un esquema en el que le des, y Vivienda tiene mucho que no hacía eso, pues por desvío de recursos, esta vez, eso hay que decirlo, perdón, me hablabas del tema de corrupción. CAEF, Invivienda lograron destrabar
los recursos que tenían trabados por mal manejo, el mismo Cedesol. Entonces, ¿qué hace? Digamos que se contrata a la población para la construcción de su propia vivienda. Entonces es vivienda autoconstruida, ¿no? Y eso genera un beneficio doble. Pero además hablamos de que estábamos vetados por Sedato, por CONADE y por varias instancias, ¿no? Ajá, entonces son indicadores. Sí. ¿Cuál sería el reto de este año, de ese segundo año de la Oficina del Programa de Gobierno? Ay, bueno, nos vamos a temas de, de Agenda 2030. La agenda de la ONU, el Plan Veracruzano, está perfectamente alineado a los estándares internacionales. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que bajar el concepto, es decir, a lo que tenemos que llegar, pero con los municipios. O sea, los alcaldes también tienen que sumarse para que podamos extender el beneficio. Tenemos algunos objetivos claves y esto no es un esfuerzo de gobierno y por eso es internacional, es un esfuerzo ciudadano, del empresario, de la academia. Entonces, es esta disposición de gobierno a sumarnos todos por generar un mejor Veracruz. Y bueno, aquí lo sumo a ustedes también, a la estrategia que vamos a tener llevando a todo el Estado y que bueno, hay que sumar como ciudadano, tanto en retos personales como profesionales y bueno, los que somos servidores públicos, obviamente. Pues muy bien, entonces la Agenda 2030, ¿no? Agenda 2030. Y aquí se las dejo. A ver. Bueno, y en temas de planeación, pues como ya les decía, nuestras acciones coordinadas. Pues nos ha dado usted una verdadera clase de lo que hace la oficina del programa de gobierno, como dijo Adriana, que usted es una gran pedagoga. Nos volvemos a encontrar en otro momento, no en 30 años, nos vemos antes, ¿no? Sí, por favor, sí, que sea antes. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Doctora Baltros Martínez Olvera. Nosotros, Dios mediante, el próximo miércoles estaremos a 8 columnas. Gracias, buenas noches.